La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de La gente sabe cosas. Este es el segundo episodio de la cuarta temporada. En este podcast invitamos a personas para que nos hablen de lo que saben, por su experiencia, más que por sus estudios o por haber leído muchísimo. Queremos aprender de las personas con base en lo que han vivido, lo que han aprendido, que la vida les ha traído como enseñanza, y por eso tenemos aquí a los expertos sin doctorado. Y el día de hoy tengo a una amiga que de hecho sí tiene doctorado. Ella es la doctora Paola Pérez Ramos. También es psicóloga y bueno, es una de mis mejores amigas. Ella es de aquí de Puerto Vallarta. Cuéntanos, ¿cómo estás? Es que justo antes de empezar a grabar me dices no te pongas nerviosa y sí estoy nerviosa. sí estoy nerviosa, pero bien, o sea, estoy contenta, siempre me encanta pasar tiempo contigo, tomar el cafecito, entonces nada más que ahorita hay un micrófono en medio, ¿no? Pero bien, estoy bien, empezando el año. A mí me encanta enero, o sea, me encanta enero. Siento que hay gente que luego dicen que el Blue Monday, o como que a la gente que pasa en las fiestas y le agarra como un bajón, pero a mí me encanta enero. Siento que todo es nuevo, como que vas estructurando todo tu año. Entonces me siento contenta en ese empuje de enero. Esto del Blue Monday, solamente ya que lo mencionas, es una estrategia de marketing. Me imagino. Ajá, sí. Pero luego, el otro día había una psicóloga que yo seguía el año pasado y puso algo así como de, ay, pues sí, este es el Blue Monday, y lo dijo así como si sí fuera un hecho, ¿no? Recuerdo que creo que tú también lo pusiste, pero así como de, ¿ustedes sí lo sienten? Independientemente de que sea Blue Monday o no, tiene sentido que después de tanta fiesta y así. Y ese es justo el sentido mercadológico del Blue Monday, de ya no tenemos que venderle a la gente, hay que inventar un festivo, o sea, un Día del Amor y la Amistad para venderles más cosas, ¿no? Y que el consumismo de diciembre siga. Sí, que tiene sentido, ¿no? O sea, no sé, habrá que buscar un estudio o algo, pero sí, de que sea mercadotecnia pura y dura, pues sí, tiene mucho sentido, pero sí de pronto hay gente que como que se acaban las fiestas y esta cotidianidad de la vida llega a pegar, ¿no? Claro, sí, eso es algo que definitivamente pasa, ¿no? También empieza el año y comienzas a ver atrás y adelante y adentro. El futuro, sí, pero a mí específicamente los eneros sí sí me voy con todo este ciclo de, no tanto de, sí voy al gimnasio, no, pero me gusta pensar en que es un inicio y que todo lo que viene está en blanco y vamos construyendo. Bueno, Paola, cuéntanos un poquito de ti, que te conozca la audiencia. Ok, pues me llamo Paola, tengo 30 años, soy psicóloga, también me dedico a la psicoterapia. Tengo pues mi licenciatura en psicología y mi maestría y mi doctorado en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Entonces me dedico a la investigación también. Soy parte del Sistema Nacional de Investigadores y también soy docente en la Universidad de Guadalajara. Ay, güey, eres una chingona. Ven, aquí pura gente chingona llega. Yo sé que tú sí tienes doctorado, pero el día de hoy vienes a hablarnos de un tema en el que también eres muy experta, te ha tocado vivirlo muy de cerca. Cuéntanos, ¿cómo dirías en tus propias palabras de qué vas a hablar hoy? Ni yo sé. Esto nace pues como un año, ¿no? Que es como si yo fuera tu podcast, ¿de qué hablaría, no? Y esta parte también que yo siempre he tenido de, güey, yo siento que sé de muy poquito de mucho y no soy experta en nada porque es que hay como muchos temas que me gustan y por lo mismo tengo 3 trabajos, o sea, sé poquito de mucho y digo, esto de decir yo sé de esto, no lo sé. Y me acuerdo que tú me dijiste, ay, me encantaría que hablaras de tu experiencia, de cómo saliste de un entorno muy religioso y de repente te hiciste feminista. Y yo, ok, bueno, sí puede ser interesante, ¿no? Y eso fue hace como un año, yo creo, y lo pensaba y yo, ay, es que es un tema muy personal, muy mío, y ¿quién lo va a escuchar? Y así. Le digo, bueno, ¿qué tan personal? Si todo el mundo que me conoce lo sabe, ¿no? Pero pues eso fue lo que a ti te interesó, decías, me gustaría que esto lo abordáramos en el podcast, y creo que pues podríamos partir de ahí, de cómo
el nombre, si se queda como lo pensamos, se llama de este podcast, bueno, de este episodio del podcast, cambiar de paradigmas, creo que así lo pensamos. Entonces es como algo que me ha pasado mucho en mi última década, de cómo tienes un paradigma de vida o del mundo, de lo que son las cosas, y nos casamos con esto, ¿no? Y a veces somos muy rígidos en cuanto a nuestra forma de entender las cosas, y pues la posibilidad o los procesos de cambio y de rompimiento de lo que piensas. Entonces podríamos hablar de eso, de cómo he cambiado mi visión del mundo a lo largo del tiempo, que no soy la única, todo el mundo cambiamos, ¿no? De pronto tenemos estos eventos canónicos que dice la chaviza, pero sí, esta es mi experiencia de cómo he cambiado de estar en un punto A llegar al punto en el que estoy ahorita, y que no me voy a quedar aquí, seguramente seguirá viendo. Qué cool, o sea que esto se va a quedar registrado para en otros 10 años puede volver, ser, ¿no? A este checkpoint. Y más allá de que yo te lo haya propuesto, ¿por qué sí te interesó y por qué sí te agradó y estás aquí compartiéndonos este tema? Bueno, este proceso personal mío, pleonasmo, este proceso me ha sido como muy difícil, y que en muchos sentidos también viví en soledad hasta que empecé a encontrar ciertas personas que me acompañaron. Y durante mucho tiempo yo pensaba, ay, voy a hacer contenido de esto, voy a hacer un videíto, porque a mí algo que me ayudó en mi proceso de deconstrucción de la fe, por así decirlo, fue ver a personas o ver videos de personas que habían salido de estructuras o de sectas o de sistemas religiosos muy cerrados. Entonces casi siempre yo, no sé, tengo como ya sigo pues de personas que salieron de la luz del mundo, que salieron de los testigos de Jehová, que ver su historia a mí me ayudaba mucho, me reconfortaba, y decía, ay, voy a hacer algo de cuál fue mi proceso de cambio de paradigma, porque más que de fe o de religión, incluso de salir de ciertas estructuras muy rígidas, ¿no? Y qué pasó y cómo lo viví. Entonces un poquito pensando pues compartirlo, y que quizá alguien necesite o le apapache escuchar esto, ¿no? O traspolarlo a otras estructuras rígidas donde se sienten encerradas. Ay, totalmente. Esa es mucho la naturaleza del podcast, que una persona que lo escuche se sienta acompañada, y creo que es muy valioso que te hayas animado desde tú haberte visto beneficiada de alguien que compartió su experiencia. Entonces es muy bonito porque es como un círculo de compartir y de acompañarnos, ¿no? Aunque sea de lejitos. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿dónde dirías que inicia esta historia de tú con la institución católica, o cómo lo llamarías incluso? O sea, yo creo que para empezar estamos en un país cada vez menos, pero sigue siendo muy católico, tanto que incluso, bueno, no sé, porque estamos hablando otra vez de esto. ¿Tú sí te sabes el Padre Nuestro y esas cosas? Más o menos, a mí me equivoco. Ok, bueno, pero en general sí es como un conocimiento general, ¿no? Culturalmente sí. Estamos inmersos de que estamos en un país culturalmente católico, sí. Entonces pues y mi familia era muy tradicional. Yo fui a un colegio de monjas en la primaria, hice mi primera comunión, mi confirmación, o sea, entonces yo creo que esta historia también es mi historia de vida desde que nací, ¿no? Pues cuando, sí, o sea, está muy presente, y cada vez como voy entendiendo más cosas, ¿no? O sea, inicia en mi infancia, entonces una historia de 30 años, ¿no? Entonces no sé si eso responde a la pregunta concretamente. Uh-huh. Y creo que es bien interesante. Y yo con la galleta aquí, amigos. Yo esperaba que hablaras más, y yo por eso, mira, me metí toda la galleta. Cuando tenía 8 años, o sea, puedo empezar, ¿no? Pero... Como cuando estás en terapia y aprendes el timing para tomarle a tu café. Ajá. Bueno, sí responde a la pregunta, y es que entonces es muy fuerte porque ese fue tu paradigma inicial. Uh-huh. O sea, y gente, entendamos, ¿no? Que como cualquier niño, niña, niñe, cuando crece en un entorno en donde le están diciendo esto es lo que es, eso es lo que es, ¿no? O sea, eso se convierte en una parte de tu mundo, en cómo lees el mundo, en cómo te ves a ti misma. Entonces estuvo muy permeado el tema religioso. Sí, incluso yo como que ya pensándolo todo en retrospectiva digo, pues fue desde que entré al grupo juvenil, ¿no? Ya en adolescencia. Pero luego digo, no, esto está desde mucho antes, porque ahorita me recuerdo a mí de niña, o sea, de 7, 8 años, preguntarle a mi mamá, ¿esto es pecado? ¿Me tengo que ir a confesar? O sea, por cosas como
como muy, o sea, era como, dije una mentira, yo, mamá, dije esta mentira, es pecado, me tengo que confesar, me voy a ir al infierno. O sea, yo me acuerdo que desde muy chiquita ya tenía yo esto como muy metido, y ya no sé si es porque me lo enseñó mi mamá, porque me lo decía en el catecismo, porque a lo mejor mi cerebro es muy literal. Yo tengo, no sé si soy neurodivergente, la verdad, pero de pronto pienso, o sea, mi cerebro procesa las cosas muy literal, ¿no? Así es. Entonces a lo mejor lo que a un niño le decían, si te vas a ir al infierno si haces esto, para mí sí era como muy fuerte. Entonces digo, no, esto no nace con dentro del grupo juvenil de la parroquia, ¿no? Esto ya está como muy presente desde la infancia, y yo preguntándole a mi mamá si me tengo que confesar porque le dije tonto a mi hermano. Mira, sí, no, creo que es muy fuerte, te lo tomes literal o no, pues le estás diciendo a un niño que está condenado por algo que salió muy natural de él, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas en qué momento o en qué momentos comenzaste a... ¿En qué momento o momentos comenzaste a cuestionar esto? A percatarte de que a lo mejor algo estaba raro. Ok. Es que eso es... es que... ¿Puedo así como ponerme a hablar? Ay, por favor, aquí para eso hasta hay galletitas. Es que sí, es que como por lo mismo, como es mi historia de 30 años de mi vida, digo, ¿por dónde arrancar, no? Pero, a ver, vamos como volviendo a dónde inicia la historia. Entonces, digo, empieza desde que soy niña. Pero bueno, ya cuando tengo 13 años, entro a un grupo juvenil de parroquial, que es, y me la pasaba muy bien, ya de lo típico, o que a lo mejor hay quienes seguramente nunca han ido, no es, pero creo que es algo que se conoce, ¿no? Que se hace en ciertas parroquias, hay grupos juveniles, te llevan a un retiro, que te dan temas, y hay juegos, y que shalala. Entonces, yo a los 13 años entré a un grupo juvenil, y me gustaba mucho, y aparte me acuerdo que en esa etapa de la adolescencia, pues entrar a un grupo donde te sientas parte y que tienes amigos, o sea, por ejemplo, mi experiencia en la secundaria escolarizada no me gustó nada, o sea, mi experiencia en secundaria fue horrible, entonces tener un grupo donde yo sí me sintiera cómoda y tuviera amigos, fue como, me salvó la adolescencia, ¿no? Y aparte hay cosas muy buenas, claro. Esto de que te enseñen a dirigir dinámicas, dar temas, tal, no, pues yo creo que a lo mejor todo lo que hoy tengo habilidad para hablar, yo lo saqué de los grupos juveniles, ¿no? Ay, qué lindo. Sí. Pero pues, sigue. O sea, como que empieza así muy bonito, vas creciendo y sigues en los grupos y te dan responsabilidades y ahora tú haces esto y tú haces lo otro. Entonces, a donde voy es como que esto de preguntarte si esto está mal o no, siempre he estado ahí. Porque nunca fue como de que aceptas todo como verdad absoluta, sino que yo, pues, soy una persona que siempre se pregunta cosas o siempre cuestiona cosas. Entonces no es que empezó en algún momento, sino que siempre estuvo desde que a lo mejor yo tengo como más conciencia de muchas cosas, de por qué está mal esto, y por qué esto, y por qué esto. O sea, a lo mejor empieza como en mi experiencia religiosa muy bonita, de es que Dios te ama y es la persona más importante para Él y tal, y el pecado no es Dios castigándote, sino que es la ausencia de Dios, y como estas fórmulas que a lo mejor todos hemos escuchado en algún momento. Pero ya cuando empiezo a pensar en cuestiones sociales, que ahí es donde yo encuentro el llano en las cuestiones sociales, es que ser homosexual es pecado, ¿no? Y yo me acuerdo siempre preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué está mal? ¿Qué es o sea, qué mal le hacen a alguien como para que esto sea pecado, ¿no? Yo sí lo cuestionaba desde bien chiquita, o sea, yo me recuerdo muy chiquita diciendo esto no está mal. Pero entre más te hace, o sea, la religión católica la ubicamos como la menos rígida si la comparamos con Testigos de Jehová o otras religiones que ubicamos en nuestro imaginario que son muy coercitivas o muy cerradas o de muchas reglas. Y sí es cierto, la religión católica, al ser como la hegemónica culturalmente hablando, pues hay quien va, quien no va y no pasa nada. La cuestión sectaria o la cuestión de mucha rigidez ya se da cuando hay grupos específicos muy cerrados, ¿no? Ya cuando tienes el grupo de jóvenes o el grupo de tal o el grupo de oración tal, en esos pequeños grupos que se dan dentro de la misma lógica religiosa católica es donde se suelen dar este tipo de prácticas coercitivas y se dan de muchas formas. O sea, hay muchas cuestiones o muchas formas en que opera la coerción. Pero en la lógica católica, en mi grupo juvenil ya se daban estas cosas de la fe tiene que ser ciega. Dios requiere obediencia.
incluso estas historias bíblicas, ¿no? Hay una historia bíblica de las más importantes, que es cuando Dios le dice a Abraham, tienes que matar a tu hijo solo porque yo te lo digo. Abraham, tienes que matar a tu hijo Isaac porque es prueba de fe. Ya cuando Isaac está con el cuchillo a punto de matar a su hijo, ya dice bajo un ángel, no, ya vi que sí me obedeces, ¿no? Entonces no lo mata. Es como estas historias ilógicas donde te dicen tienes que creer ciegamente, la fe ciega, tienes que obedecer. La Iglesia Católica, y creo que todas las religiones, al menos lo que ubico, o las judeocristianas, se basan en la jerarquía. O sea, son muy jerarquizadas. Entonces es el Papa. Lo que dice el Papa es ley, ¿no? Luego baja los obispos. Lo que dicen los obispos, pues es ley, ¿no? Luego de los obispos baja a lo mejor hay otros puestos ahí administrativos, pero bueno, baja el sacerdote, ¿no? Y lo que dice el sacerdote es ley, no se cuestiona. Y del sacerdote va bajando, que si el coordinador de tal pastoral, la pastoral son como grupos de trabajo, ¿no? El coordinador de jóvenes, el coordinador de pastoral de la salud, el coordinador del catecismo, ¿no? Pero la Iglesia Católica funciona en base a jerarquías. En base a que tenemos que, y en realidad no solo la iglesia, pues nuestro mundo es muy jerárquico en general, pero la cuestión es que se nos enseña mucho en las prácticas de fe y en los discursos que la obediencia a las jerarquías es muy importante. Entonces en mi proceso mental era, bueno, yo tengo esta duda de que a lo mejor ser homosexual no debería estar mal. O sea, incluso pues Jesús nunca lo dijo, ¿no? Por así decirlo. Pero si hay toda una tradición de la iglesia y si viene desde el Papa y si los sacerdotes dicen y si mis superiores dicen, pues hay algo ahí, ¿no? Y que a lo mejor si yo cuestiono o dudo, pues puede... también es esto, en la vida espiritual lo que te enseñan mucho esto de si esto viene de Dios, está bien, si no está bien, quizá no venga de Dios. Entonces, es que a lo mejor hay una... estas dudas que yo tengo vienen desde un lugar, ¿cómo lo puedo explicar? Al menos en mi grupo juvenil, que son estos grupos, yo estaba en un grupo en lo que le llaman en la Iglesia Católica de renovación carismática. Son grupos, te digo, ya se empiezan a hacer como más sectarios, más coercitivos. Pero era como todo lo que pasaba por tu razón, según esto tendría que venir o desde el espíritu bueno o desde un espíritu malo, ¿no? Entonces a lo mejor estas cosas que me hacían dudar o que me cuestionaban, a lo mejor venían de un lugar donde no venían del Espíritu Santo, sino que venían de un lugar maligno, ¿no? Así, entonces esto claro que nunca apagué yo mi cerebro, pero sí era como, a lo mejor en esta batalla espiritual son las fuerzas del enemigo diciéndome que piense así, ¿no? O sea, es como... Pero por eso digo, ¿cómo resumo tantos años de mi vida, ¿no? Pero siempre tuve esto de, creo que esto no está bien o mal, pero las mismas estructuras de coerción, de obediencia, de fe ciega, de jerarquía, de así es, y aunque no tenga sentido, pues así se ha hecho siempre, ahí estaban. Entonces van como apagando esa voz de alguna forma. Ok. De alguna forma me gusta mucho esto de... Pero eso nunca lo dijo Jesús, y sé que es algo que está muy presente en personas que crecen en estos entornos muy religiosos, el darse cuenta, sobre todo los niños y niñas, ¿no? El percatarse de contradicciones o de cosas incongruentes y que dices, ¿qué es esto? Pero dijo esto y está haciendo esto que es contrario, y entonces... Supongo que también viviste algo así también de disonancia cognitiva, ¿no? Entre lo que escuchabas o te habían dicho y de pronto cosas que veías o que tú misma creías, ¿no? Sí, o sea, todo el tiempo. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba esto desde muy chiquita, así de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, ¿no? O sea, siempre. Y me acuerdo que una de las respuestas era, si Jesús hubiera querido, hubiera tenido discípulas, no discípulos. O sea, entonces es la voluntad de Jesús. Jesús llamó a sus discípulos, no a sus discípulas. Y tú sí, pero sí tenía discípulas. La Biblia marca fulanita, sí tenía. Sí, pero a los que invitó a la última cena solo fueron a sus 12 amigos hombres. Y entonces es como, ok, entonces por algo que sucedió y se toma como hecho histórico, y por eso es que nunca jamás va a haber mujeres siendo sacerdotes. O sea, como respuestas como muy ilógicas, ¿no? Y es como o que yo decía, no sé, de pronto yo me acuerdo chiquita preguntar, ¿por qué en el Antiguo Testamento dice que las mujeres somos impuras cuando menstruamos, ¿no?
Y la respuesta es que Dios cambió de opinión. Dios del Antiguo Testamento era muy duro, pero ya en el Nuevo Testamento Dios se hizo como más friendly, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿En serio esa era la explicación? Sí, Dios. sí. Y bueno, estas preguntas nacen desde que yo estoy en la adolescencia. Ya obviamente cuando crezco y aprendo más cosas, pues ya entiendo que obedecen a un contexto social, económico, histórico, político, cultural. Pero pues yo así como que voy haciendo mis preguntas, las respuestas son muy reduccionistas. Entonces aprendes a ya no preguntar, porque la respuesta al final no tiene sentido. Entonces es como, o sea, también llega un momento donde ya para qué pregunto si... Como en dos momentos diferentes. El momento en el que tienes la duda, que te cuestionas de dónde viene esa duda, si viene de un lugar maligno, y el momento en el que ya preguntas y recibes estas respuestas y dices, bueno, ¿para qué? ¿Para qué pregunto? ¿Para qué? Y me acuerdo, o sea, ahora que lo pienso, siempre era como estos comentarios de mis amigos de estos entornos de, ay, Paola siempre pregunta todo. Ay, Paola siempre nos hace preguntas que no podemos contestar. Y por ejemplo... ¿Como algo negativo? Sí, o por ejemplo, ya cuando voy creciendo más, ya en la prepa, me acuerdo que había algo en mi parroquia, bueno, en la diócesis en general, que se llamaba la Escuela de la Fe. Hoy es el Instituto Teológico, ¿no? Pero la Escuela de la Fe. Entonces era un lugar al que tú ibas como a la escuelita creo que eran los jueves en la noche. Y pues ya te daban como, o sea, bueno, es que me siento que me estoy yendo de un punto a otro. No, está bien. Sí. O sea, para empezar, yo siempre he sido una persona como muy curiosa, en general, del mundo. Entonces, o sea, yo sí leí toda la Biblia, güey. O sea, yo sí me leí la Biblia y leía los documentos y todo lo que sea. A ver, si supone que creo esto, ¿de dónde viene, no? Y sí, me leía. Y llegó un momento donde dije, ya se me voy a meter a la Escuela de la Fe, donde te daban ya clases más en forma, de Biblia, de teología y tal, ¿no? Me acuerdo que en mi grupo decían, es que es la escuela de Quitafe. Porque de alguna manera también la teología formal pues te enseña esto, que no viene de un lugar mágico donde, o sea, que los eventos históricos de la Biblia que los eventos de la Biblia no son históricos, de que así pasó tal cual, sino que son historias que nacen de una interpretación posterior y tal. Y ya como cuando yo empecé a entrar y a entender esta parte, mi grupo me decía, no, es la escuela de Quitafe, porque te enseñan a dudar de todo y te dicen que lo de la Biblia no fue tal cual y cómo no va a ser tal cual, ¿no? Wow. Y entonces yo también siempre estuve como en medio, o sea, siempre fui polémica, aún en estos grupos, ¿no? Porque mi grupo me decía, aunque yo quería responder mis dudas con la misma estructura, mi grupo era como muy cerrado y muy espiritual, según ellos, ¿no? Y que las respuestas tenía que darse en nuestro espíritu y tal, ¿no? Entonces era como, si vas a eso, pones en riesgo tu fe. Y luego, por ejemplo, también entró otro grupo que es no tanto de la parroquia, sino más a nivel zona. O sea, ya eran muchos jóvenes de diferentes parroquias en este grupo, ¿no? Y entró este grupo, y yo no queriendo decir nombres como si escucharan tu podcast estas personas, pero entró este grupo que no era tan espiritual, por así decirlo, sino que eran más como, sí, un poquito más, de desarrollo humano y más, tenían otra forma de trabajar. Entonces, en este grupo, que era la pastoral vocacional, me acuerdo que siempre se burlaban de mí por estar en el grupo que yo estaba de renovación. Decían, ay, no, esos solo, son bien exagerados y son bien puritanos y que las mujeres siempre tienen que vestirse con faldas. Se criticaban mucho ese grupo, y a mí que iba a mi otro grupo de renovación siempre me decían que dejara de ir al otro, porque en el otro eran unos hipócritas y que sí, según esto, eran religiosos, pero hacían, no practicaban lo que decían y no eran espirituales y no oraban como nosotros. O sea, aún yo como estaba ahí convencida de que existía Dios, de que Dios me amaba, de que tenía un plan para mí, y yo aún buscando respuestas en medio siempre era polémica. O sea, era como que unos me criticaban por una cosa y otros por otra cosa. O sea, como que siempre recuerdo de yo, güey, ay, siempre fui bien problemática. Sí. Y esto también tú lo percibías como a nivel personal. Digo, sé que entiendo que hay una clase de penalización social por cuestionarte esas cosas y así, pero ¿también tú lo sentiste a nivel personal como de sentirte culpable por estarte cuestionando estas cosas? Ok, qué buena pregunta, porque algo que sé ahora, que entiendo ahora y que en ese momento no entendía, es que yo me vivía a mí misma desde la culpa. Todo el tiempo, por todo. Porque mi pregunta de vida es, ¿esto que estoy haciendo con mi vida le agrada a Dios o no?
O sea, esto que estoy haciendo, este proyecto, es que es muy bonito, ¿no? En una parte decir, voy a iniciar tal cosa en mi vida, Dios, te la pongo en tus manos, ¿no? Y es bonito y te sientes acompañada. Pero ya llega un punto de, a ver, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Entonces, esta pregunta constante me llevaba a vivirme desde la culpa en muchos sentidos, ¿no? Es que ahora le estoy dedicando más tiempo a esto, ¿qué haría Dios? ¿Qué pensaría Dios? Y lo malo es que esto de si le agrada a Dios o no, pues son los criterios que te dicen otras personas, muchas veces. Entonces, claro, ni siquiera, a veces sí era algo que yo encontraba en mí y en mi oración de decir, no, sí, yo creo que a Dios le agrada esto porque me siento así, ¿no? A veces sí lo encontraba mucho en mí, en mi meditación, en mi oración, pero a veces son criterios que sí te pone alguien más, muchas veces son criterios que te pone alguien más, ¿no? Entonces, la culpa no solo es de que si me cuestionaba o no, o sea, yo me vivía desde la culpa, en muchos aspectos, o sea, por ejemplo, yo siempre, algo que a mí me ayudó mucho a lo mejor a salir de ese ambiente, porque ahora veo que tengo diferente a los demás, que las personas en esos grupos son grupos, es lo único que, son las únicas personas con las que conviven. Por ejemplo, los del grupo juvenil no tienen más amigos que los del grupo juvenil, los del grupo tal no tienen más amigos, o sea, son grupos donde solo se relacionan entre ellos. Y yo siempre he sido como bien extrovertida y amiguera. Entonces yo en la prepa siempre estaba... mis amigos de la prepa todavía nos vemos. Es más, el domingo vamos a ir a desayunar, ¿sabes? O sea, entonces mis amigos de la prepa, claro que no iban a ir a la iglesia. Ahora mis amigos de la prepa, de desmadre, de salir, bonito, ¿no? O sea, para acordar nuestra edad, pero eran mis amigos. Yo siempre tuve eso, que tenía amigos de todos lados. También eso me ayudó. Pero volviendo a esto de la culpa, era como de... no he podido hacer que mis amigos se acerquen a Dios. O estoy pasando tiempo con ellos, pero no les estoy mostrando esta parte que es tan importante, ¿no? Y luego era esta cuestión de yo estar segura de que mis amigos no eran malas personas y de cómo es posible que por no practicar cierta religión fueran malos o se hubieran ido al infierno, ¿no? Como tal, ¿no? O fueran a condenarse. Pero la respuesta es sí, porque la salvación está en Jesús. O sea, sí, eso piensa la iglesia, ¿no? La salvación solo está en Jesús. Hasta ahorita el Papa Francisco ya ha dicho, no, bueno, es que quizá una persona que sí es buena, aunque no practique la fe católica, probablemente sí se salve, quizá. Hasta ahorita, ¿no? Pero sí, en mi grupo muy cerrado era como de, no, la salvación solo está en Jesús. Y yo, a ver, entonces mis amigos, buena onda, bonitos, buenas personas, no van a salvarse porque claro, no creen en esto, o sea, claro, hay ciertas disonancias, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Y culpa de, y no los estoy llevando al camino del bien. Tengo dos cosas que comentar, preguntar de esto. Una es, ¿qué onda con esta, no sé cómo decirlo, como esta demanda de tener que llevar la palabra a todos tus círculos? O sea, yo no sabía que era algo generalizado, como que sintieras una presión por hablarles de este mundo a las personas que no están en ese mundo. Y la segunda, si tú me lo dices o me lo dijeras en ese tiempo, que a mí nunca se me crió desde una perspectiva católica ni nada, yo lo primero que preguntaría sería, ¿salvarme de qué? Ajá, claro, sí. Uh-huh. Sí, y que hay muchas respuestas, ¿no? Sí, es que también mucho de la base de las religiones es el miedo. Se sabe y es real, aunque sí, lo queramos ocultar de no es por miedo, es por amor, que no sé qué. De hecho había una frase de una santa, ¿de qué santa era? No sé si era Santa Teresa de Ávila, pero tenía una frase muy bonita que me gustaba mucho y decía, Jesús, quiero amarte como, aunque supiera que no existe el premio del cielo ni el castigo del infierno, algo así, como solo por amarte. Y yo de repente estas espiritualidades, y sobre todo a veces yo me identificaba con espiritualidades de mujeres, ¿no? Estas espiritualidades se me hacían bonitas, pero al final de cuentas volvemos a creer que la esencia o el corazón de la religión, cualquier religión, al menos las judio-cristianas, es el miedo. Y es como, ¿cómo respondes? Porque desde niños es como si el infierno es el fuego eterno, o el lugar de tormento, o el lugar donde siempre vas a ser torturado o torturada, ¿no? Y el cielo es estar con Dios, ¿no? Y hasta tenemos estas imágenes, yo creo que desde niños, del cielo y las nubes y la luz y qué tal, y el infierno fuego y así. Sí. Y ya como más grande es como esto existe, esto no, salvar de qué y así. Y de pronto la respuesta que encontraba era que el cielo era como ya estar bien, estar pleno,
estar con Dios y que el infierno era la ausencia de ese Dios. Pero como la socialización de mi fe a partir de Dios es la fuerza que te ama y que está contigo siempre, y el lugar de conexión con el universo y el amor completo, pues es, yo sí quiero estar ahí, yo quiero estar con Él. Entonces no era como un miedo a estar quemándome, sino un miedo a no estar con esta fuerza creadora que me quiere y que estamos juntos, ¿no? Como alejarme, o de esto que luego dicen en las películas, del mal es la ausencia de Dios. Sí, realmente yo lo veía así, es que sí, el no estar con Dios es un sufrir eterno para la gente. Ya, tú lo veías más como por el reforzamiento positivo de sí estar ahí que por el castigo positivo de te van a llevar al infierno y te van a quemar. Y mucho de esto era de, es que mis amigos que no están aquí no conocen esta felicidad que yo conozco, no tienen este sentido de vida que para mí es tan importante y valioso y bonito, de tener una fuerza que te ama y está contigo siempre. Y yo decía, es que no conocen esto que a mí me mueve y para mí es tan especial, ¿no? Sí, a nivel emocional, ¿no? Incluso, o sea, es algo que te llena mucho, o que en ese momento, ¿no? Tú sientes que te llenaba mucho a nivel emocional. O sea, es algo muy interno, como que es a lo que quiero llegar. Sí. Ok. Y digo, sé que ha estado siempre esa duda, esa contradicción o esas preguntas, pero ¿identificas algún punto, así como un milestone, en donde haya sido muy clara como, no sé si llamarle ruptura, esa es una palabra mía, sí, ¿no? Con este paradigma? Sí, creo que todo esto que llevamos grabando, no sé, desde hace media hora, es como el pre, ¿no? Cómo llegué a donde estoy y qué significaba para mí y tal. Y sí fue una parte de muchos años de mi vida, o sea, por ejemplo, yo entré al grupo juvenil a los 13 y estuve en grupos juveniles hasta los 25. Y era como mi manera de ver el mundo, de relacionarme. Mis mejores amigos estaban ahí, compartíamos, orábamos juntos, íbamos a misa juntos, y en muchos sentidos fui muy feliz, o sea, de verdad, no es, aunque te digo estas cosas, me vivía desde la culpa y tal, pero en muchos otros sentidos fui muy feliz. Fue una etapa de como de contrastes, ¿no? Hay cosas que ahora veo a lo lejos y digo, güey, ¿qué pedo con esto? Pero también, pues claro que era feliz y por eso estaba ahí, ¿no? Y el punto de quiebre es 2016. O sea, como sí, de quiebre, de rompimiento. Que ese año muere mi mamá y muere otro amigo muy cercano. Entonces, para mí fue muy fuerte y entré en depresión. O sea, caí en depresión totalmente. Fue como, en 2016 empezó un camino de depresión para mí. Y lo que yo recibía, porque para mí depresión, pues sí, es pues una persona en depresión, ¿no? Totalmente. Y lo que yo recibía de mi grupo o de mi círculo religioso era, si de verdad tuvieras fe, no estarías así. Si tú creyeras en Dios y que las personas que mueren se van con Él, no tendrías por qué estar mal. O no tienes fe suficiente, la fe te hace fuerte, la fe te hace alegre. Entonces, en mi círculo religioso, que igual, repito, era el más importante y el que más tiempo le dedicaba, me sentí muy invalidada, muy, muy invalidada. Claro, o sea, ¿no? Totalmente. Y aquí a veces, o sea, de que a veces iba al Santísimo, que es la capillita chiquita donde está el sacramento del Jesús en la oblea, en la hostia. O sea, yo iba al Santísimo y podía llorar horas y horas, pues, desde el proceso que yo estaba viviendo, y yo oía como los chismes, como, este pobre está muy mal, ¿y qué le pasa? Y en lugar de yo en lugar de sentir que se preocuparan por mí desde, vamos, no sé, a cortarla para que se sienta mejor, era como yo lo entiendo ahora como que no estaba dando testimonio de mi fe, estaba haciéndolos quedar mal, estaba haciendo quedar mal a mis grupos, a mis grupos, que estuve en varios grupos, ¿no? Porque las personas que de verdad aman a Dios y tienen fe aceptan la prueba, porque Dios te pide que demuestres tu amor por Él en las pruebas. Entonces yo, al no estar soportando o sea, yo al sentirme muy mal, al estar triste, al llorar mucho, al incluso cuestionar, ¿no? Porque el amigo que murió tenía 21 años. Yo decía, o sea, también era para mí, cuando una persona joven muere, o sea, es como, o sea, cuestionar muchas cosas. Para mí todo este proceso de enojo con Dios, claro que me enojé, es como de, o sea, ¿cómo es que en 5 meses te llevas a personas tan valiosas para mí? O sea, ni te hubieras esperado más, güey. O sea, yo lo sentí, me lo dijeron, pero también lo sabía, o sea, era un entendido. Yo estaba haciendo quedar mal a mi comunidad, ¿no? Por no estar como comportándome a la altura de lo que mi fe demandaba.
Ay, qué sentido. fuerte, qué fuerte. Y en esos momentos yo encontré mucho apoyo en mis amigos psicólogos. O sea, al final de cuentas, ahí yo ya tenía de egresada, ¿qué? Yo egresé en el 2015, tenía un año que había egresado de la carrera. Entonces yo encontré mucho apoyo en mis conocidos, que no digo que porque sean psicólogos, pero al final de cuentas, pues sí, por algo estudiamos psicología, ¿no? Entonces, la empatía, el acompañamiento, incluso yo no sabía que estaba deprimida. Yo decía, pues es normal, estoy en un duelo. Aquí a quien me empezó a decir, no, güey, esto ya no es un duelo normal, ya, estas personas psicólogas, psicólogos, mis amigos de otros entornos, fueron los que ya yo recibía llamadas de cómo estás, hoy hay que vernos, y en estas pláticas, o sea, donde yo encontré validación y acompañamiento en este proceso personal, no fue ahí, fue acá. Entonces también puede ser, bueno, es como que digo, va a venir el momento verbal, ¿no? Pero ahí es el primer quiebre, ahí. Y supongo que el encontrar la validación y el acompañamiento y el cobijo en este otro lugar también, pues te hizo sentir bien, y no sé si lo hayas sentido como, mira, hay otras formas de sentirse bien, como hay otros espacios, o no sé, algo así. Sí, y también creo que en este proceso de fe, el de sí estar válido, hoy entiendo que es válido, ¿no? En una fe sana deberías, porque no estoy criticando a la gente que tiene fe, la fe es algo muy bonito, ¿no? O sea, en una fe sana podrías enojarte y cuestionar a Dios, pero en la fe que en mi grupo o mis grupos manejaban en ese momento era no, en Dios es abandono total, y lo que él dice así es, y si pasó porque Dios quiso. Entonces en ese momento donde yo estaba enojada con Dios, muy, o sea, válidamente, porque güey, te pasaste, también era, bueno, no estoy cumpliendo con Dios tampoco, no, o sea, me sentía no solo rechazado, invalidada por la gente de mi entorno, sino por el mismo Dios, decir, pues estoy enojada contigo, no puedo dejarlo de estar, y entonces es como, te estoy fallando, ¿no? Entonces ahí entra la culpa, otra vez, o sea, no solo por lo que me decían, sino por la misma socialización de la fe que yo tenía. No sé si fue la segunda o la tercera, pero después, ¿cómo llega la ruptura, como yo digo, patrocinada por el feminismo? Ok. Es que, sí, de 2016, y ya estamos en el 24, ya es una historia de 8 años de ir soltando, como cambiando. Pero como que ahora lo veo en retrospectiva, y yo creo, esta frase de uno se vuelve feminista con su propia historia, pero creo que siempre he sido feminista, ¿no? Siempre, o sea, yo me acuerdo ver a mi mamá sirviéndole la comida a mi papá gritándole que porque está caliente, y decir, ay no, yo no quiero eso en mi vida, yo no quiero que mi vida sea servir la comida a un vato y que este vato me grite si no está como a él le gusta. O sea, yo amo mucho a mi mamá, y obviamente es otro tema, pero yo tengo en mi patrón familiar el ejemplo de lo que no quiero. Yo me acuerdo no quererlo desde muy chiquita, ¿no? Desde muy chiquita decir, no, yo no quiero ser ama de casa, yo sí quiero trabajar, quiero tener mi dinero, no sé si quiero casarme, no sé si quiero tener hijos, o sea, ni siquiera en mis deseos de niña, casarme y tener hijos era como algo que como que a otras niñas, y no, conmigo no era, o sea, no sé si eso ya es como que lo traes o lo aprendes, no sé, pero nunca fue como siempre cuestionaba esta parte de también porque soy la mayor de 2 hermanos. Entonces también de pronto ver estas diferencias de cómo te crían a ti, cómo crían a tus hermanos, a mí me hacía cuestionar de, a ver, ¿por qué él sí, por qué yo no? ¿Por qué a él no le pides esto que a mí no? Entonces también este chip de siempre sentir sentir las injusticias a las que me tocaba porque soy mujer, y yo verlas como mi mamá pues vivía en esta injusticia, siempre lo vi. Y me acuerdo que yo en las redes, ¿no? O sea, desde las redes sociales yo siempre seguía páginas. Es que el feminismo es un término muy nuevo en nuestro contexto, o al menos yo no lo conocía, pero yo siempre seguía páginas de igualdad, no sé, mujeres por la igualdad o tal, o sea, como que siempre estuve cercana a contenido que hablara del empoderamiento. Es que hoy son otros términos, ¿no? Pero yo me acuerdo siempre que la violencia de género era algo que no la conocía como violencia de género, pero la violencia contra la mujer era algo que a mí me parecía como horrible. El ver como mis amigas de pronto sí vivían cuestiones de violencia y decir, no, es que, o sea, siempre estuvo presente en mí el saber que había injusticias de género, ser fan de mi género, de mis mujeres, y decir, no, hay una injusticia y no está bien. Siempre tuve esta perspectiva. Y
Y sí, obviamente estudiando psicología, pues ya cuando vas viendo y teniendo pacientes o viendo, pues sí, a partir de la lectura, en mi carrera ya es, sí existe algo que se llama desigualdad de género, sí existe una perspectiva de género, sí existen injusticias, desigualdades. Nunca lo vi como algo puesto a mi fe. Jamás, o sea, desde 2011 hasta 2018, que fueron 7 años, jamás pensé que fueran opuestos. Nunca pensé que por defender a las mujeres y pensar en las desigualdades de género, jamás pensé que eso fuera una contradicción a mi fe. O sea, yo vivía las dos cosas de la manita, normal. Sí, paralelamente. Entonces, te digo, yo en Facebook siempre tenía como seguía estas páginas de igualdad o tal, o sea, siempre estaba yo en contacto con lecturas de género. Cuando, no sé, creo que fue en 2010, es que no sé si todos los años se hacen marchas en Ciudad de México, no lo sé. ¿Tú sabes? Sí, todos los años. Pero como que hubo un año donde esto fue como más visible, como que cobró un punch. Sí, yo creo que debe ser la de 2019, que fue súper brutal porque hubo un evento muy horrible de violencia en donde lo que se difundió, la noticia que se dio a conocer fue que a una niña, una jovencita, que la subieron a una patrulla, unos policías, y la abusaron sexualmente. Y eso fue como un escandalazo. Se hizo una tremenda marcha. Justo 2019. Sí, ese es el punto. Entonces se da esta marcha que ni siquiera fue de 8M, fue como por noviembre, septiembre, octubre, fue a finales de año, me acuerdo muy bien. Se da esta marcha y para mí era como wow, o sea, wow, qué hermoso, o sea, obviamente qué coraje, pero qué bueno que se estén organizando y que esas, rayar y poner cartón, o sea, para mí era wow, qué increíble, me emocionaba mucho, ¿no? Y jamás en la vida se me ocurrió que eso estuviera mal, que me emocionara y apoyar esta causa. Entonces yo empiezo a compartir noticias, a compartir, a decir, ay, qué padre, o a exigir justicia a partir de mis redes. Y me acuerdo una que compartí el otro día me salió en recuerdos y esa publicación tiene como un chingo de comentarios, un chingo. Pero comentarios muy invalidantes de jamás lo pensé de ti, se supone que tú eres una servidora de Dios, ¿cómo vas a apoyar esas cosas? Si tienes tú un papá que te quiere y tal, ¿por qué vas a andar con eso? Y luego las verdaderas hijas de Dios no apoyan esas cosas, es que esas no son las... Así, pero un sinfín de comentarios, y para mí fue muy fuerte porque yo ya estaba estudiando mi doctorado en el 2019. Y me fui de estancia a España, a una universidad en España, me fui de septiembre a diciembre del 2019. Entonces yo estaba sola en otro continente, bajoneada porque en la ciudad donde estaba no había sol, o sea, y aparte de que todavía mi proceso de depresión, ¿no? Ahí con el que lidié varios años. Y estando ahí sola en medio de la nada, yo veo que del otro lado del mundo así esta ola de comentarios de ¿cómo crees? O sea... Y yo, señalándote. Y yo ahí fue como la primera vez que entendí, o no entendí, pero dije, ok, si yo apoyo a estas mujeres, está mal, ¿por qué? ¿No? Y solo una reprobación. Fue la primera vez que entendí que había algo ahí contradictorio. Ajá. Excluyente, ¿no? Sí, ese fue como cuando empezó otro proceso, ¿no? Me gustaría preguntarte si en algún momento, ya después de que se abrió esta disonancia de, al parecer estas dos no conviven muy bien, llegaste como a la idea de, además a todas estas injusticias estructurales, históricas, desigualdades, violencias contra la mujer, la iglesia ha sido un aparato fundamental en perpetuar esto con lo que yo nunca he estado de acuerdo. ¿En algún momento llegaste a ese cuestionamiento? Sí, no es automático, pero claro que ya comienzo a ver, por ejemplo, en mi grupo, desde muy chiquita eran muy comunes estas pláticas de que las mujeres se tienen que dar a respetar, y en mi grupo muy específicamente teníamos que usar falda, porque llevar pantalón era una incitación a que tuvieran tu cuerpo, la virginidad, o sea, era algo que en mi grupo enseñaban muchísimo. Claro. Y ya luego empecé a ver que a los hombres no les daban esas pláticas. O sea, o por ejemplo, cuando sucedía algo que se enteraban porque la sexualidad era muy vigilada en mi grupo, ¿no? Y entonces cuando sucedía algo que salía el chisme de que de una parejita viendo relaciones, siempre era el castigo hacia la mujer.
específicamente. Y en mi grupo, y en los dos grupos siempre enseñaban esto de que el matrimonio era para reproducirse y tener hijos, ¿no? Y llegar hasta ese momento. Entonces llega un momento donde ya estoy como más formal en mi relación y ya me piden matrimonio y tal. Y como que hasta ese momento yo digo, güey, pero yo no quiero tener hijos. Ahorita tengo 26, o sea, dije, ay no, o sea, tener hijos no es algo que esté en mi plan ahorita. Pero esta parte como muy, muy formal de no, los hijos que Dios te dé y la sexualidad es para procrear y la anticoncepción no es, o sea, como tanto ahí. Tanta represión corporal, sí. Ya dije, ay, o sea, qué fuerte, porque entonces ya empecé a pensar, me acuerdo que me acercaba con los sacerdotes que eran mis amigos y yo, oye, pero si yo quiero tener una planificación familiar, ¿está mal? Pues sí, porque la iglesia dice que está mal. Aquí están estos documentos que dicen que los hijos que Dios te dé, ¿no? Y yo, ay, chale, pues me voy a casar y ¿qué va a pasar? ¿Ya voy a ser una pecadora por planificar? ¿O qué? Porque también se mete a tu plan de vida, o sea, no solo es la represión sexual, etcétera, sino que también es, te dan un folder con tu plan de vida. Así es. Entre otras cosas, y por ejemplo con el feminismo, me pasó algo bien raro, que cuando me empiezan a criticar por todo esto, en lugar de, no sé qué pasó, que en lugar de decir, ay, ya no lo voy a compartir, dije, a huevo, lo voy a compartir más, como que me prendió como para seguirlo haciendo, porque se me hacía bien estúpido todo lo que me decían, la verdad. Entonces lo seguí, como que me seguí metiendo eso del feminismo, y algo que la iglesia, para la iglesia la iglesia católica, el peor pecado que puede cometer un ser humano obviamente solo mujeres, es el aborto. O sea, el aborto es un pecado que no se perdona, aunque te confieses, es imperdonable, ¿no? Imperdonable. Luego ya el Papa Francisco en 2016 dijo que la misericordia y tal, y que sí se podía perdonar, ¿no? Pero históricamente es como el peor pecado, y según la Iglesia Católica el aborto es la causa de todos los males, así, wow. ¿no? Sí, en algún momento, perdón que te interrumpa, pero en algún momento escuché que, o sea, literalmente algo así como, ay, como que a mí se me hizo muy absurdo de que cuando en la tierra se abortaba un bebé, en el cielo se moría no sé quién, y yo sí de, neta, la gente cree esto. Ah, no, sí. O sea, de que en mi vida, o sea, los viernes tocaba rezar el rosario, por ejemplo, y la intención de ese rosario era para que las mujeres ya no abortaran. Y por las almas de todos los bebés abortados, porque como los abortaban se iban al infierno. Como no los bautizaban, esos bebés se iban al infierno. Es que la gente sí cree que si no te bautizas, por ejemplo, si tú no estás bautizada, te vas a ir al infierno, ¿no? Así. O sea, la única forma de salvarte es bautizando, ¿no? Entonces esos bebecitos fetitos no los habían bautizado, se iban a ir al infierno. Entonces rezábamos el rosario para que las mujeres ya no abortaran y por las almas de los bebés abortados para que no se fueran al infierno. Y obviamente, yo te decía antes de empezar a grabar, me da pena, pero pues sí, eso creíamos. O sea, ahí está, ¿no? Porque toda la estructura así lo explicaba, ¿no? Y es muy fuerte ese tema, está muy presente, o sea, en todas las parroquias hay algo que se llama 40 días por la vida, y rezas durante 40 días y adoptas a un bebé espiritual para que su mamá no lo aborte en todo su proceso, así, ¿no? Hay como un montón de cosas bien fumadas. Wow. Como en la secundaria que te dan un huevito para que lo cuides. Pero esto era espiritual y tenías que orar por él para que su mamá no lo abortase, así, cosas que digo, ay no. La cuestión es que ya con el feminismo, pues obviamente una de las luchas del feminismo es el aborto como derecho, no como, luego todavía hay gente que piensa, ay, quieren que todas aborten, no, es un derecho reproductivo, ¿no? Entonces, en cuanto más me empiezo a meter y a leer y a apoyar y como sobre todo a informarme, digo, pues es un derecho, digo, y por ejemplo, yo puedo, en mis inicios, y ahorita ya lo tengo en otra posición, pero en mis inicios era como, a ver, aunque esto me parezca horrible y un pecado y lo que sea, ¿por qué solo es un pecado? O sea, esto solo lo pueden hacer las mujeres. Es un castigo solo a las mujeres. Y o sea, ¿con qué huevos una institución que es liderada por hombres está diciendo a las mujeres qué hacer o qué no hacer y condenándolas y encarcelándolas? Así, para mí empezó así, como, sí creo que está mal, pero no está mal, no está bien que se castigue, porque es una experiencia de las mujeres, ¿no? Así empecé, ¿no? Y empecé como... De pronto como ya compartir estas reflexiones, o me preguntaban directamente cómo puede ser feminista si las feministas son unas aborteras y sus pecados, o sea, también esa es parte, ¿no? De lo que dicen los religiosos de cómo vamos a ser feministas y apoyan el mayor pecado. Claro. Esa es como el punto de ruptura mayor. Sí, es como, si apoyas el feminismo, apoyas el aborto y por tanto te vas a ir al infierno, literal, ese es la razonamiento lógico, ¿no?
Entonces cuando yo empiezo a ser feminista y a declararme, a apoyar y tal, pues sí, mucha gente me dijo, es que no se puede, no puedes ser católica y ser feminista, es una contradicción, o sea, escoges, ¿no? Y era, no se puede, literal, o sea, no puedes. Entonces ya empezó un proceso de decir, ok, o me alineo o me voy, porque mucha gente piensa que me fui porque yo quise, pero la verdad es que a mí me corrieron. Y no llegan y te despiden de, ya no queremos que vengas. Simplemente te están diciendo, ya no puedes creer esto y esto al mismo tiempo, y ya no te hacen sentir bienvenida. Entonces yo dejé de ir porque me corrieron, porque estaba a favor de la legalización del aborto. Pero entonces también en el 2020, bueno... Sí. No, es que qué fuerte, porque estás en esa batalla porque esta institución le está diciendo a las mujeres qué hacer con su cuerpo y te imponen qué hacer en dónde pones tu cuerpo, si puedes ir o no al grupo, o sea que qué fuerte. Sí, porque puedes ir pero no puedes comulgar. Bueno, también los sacramentos son otro tema, ¿no? Pero algo que me facilitó mucho y que ahora veo positivo en este tema es la pandemia. Porque no sé qué hubiera pasado de mí si ese proceso hubiera sido presencial, es decir, yo congregándome con mi grupo. Llegó la pandemia. Entonces, obviamente, todos nos encerramos, empezamos que las misas en línea y tal, ¿no? Entonces, otro punto de quiebre fue ver que en la iglesia, en la parroquia o en los diversos grupos, yo iba como 3 grupos, pero todos dentro de lo católico, hacían reuniones clandestinas. Y mucha gente de verdad pensaba que como era una reunión en nombre de Dios los iba a cuidar de no enfermarse. O sea... Sí, era como... Sí, lo escuché. Sí, o sea, total. Y me acuerdo que eso fue muy fuerte para mí, porque yo ya lo sabía, que las personas religiosas se sienten elegidas, ¿no? Y los demás, pues pobres de ellos, porque yo sí soy elegida. Pero en la pandemia para mí fue ya como tácito, así, wow, de verdad se sienten elegidos, de verdad piensan que la gente que no va a la iglesia es mala y merece morirse y Dios no los va a cuidar. Y yo siempre pensé, no, si mi amiga es la mejor persona que conozco, aunque no vaya, ¿cómo Dios no la va a cuidar, no? Y en la pandemia me di cuenta que eran muy irresponsables, hacían reuniones clandestinas, no les importaba, se sentían elegidos y con el derecho de transgredir las normas, porque yo decía, a ver, no está viendo escuela, muchos trabajos están cerrados. ¿Quién te crees tú para decir yo me tengo que congregar o reunir o hacer esta reunión para orar o para ir a misa o para lo que sea? O sea, ¿qué tan importante te sientes o qué tan mágica tiene que ser tu fe para decir, Dios va a frenar ese virus? Si no lo crees porque no tienes fe. Para sentirte inmune, tal cual. Inmune. Para mí fue otro proceso de decir, wow, creo que necesitaba algo tan fuerte como una pandemia para darme cuenta de la estupidez, de la imprudencia, de la irresponsabilidad, de la soberbia que tienen las personas religiosas en ese sentido, como que ese fue otro punto. Y también en 2020, si no estoy mal, fue esto del Me Too, ¿no? Fue esto del Me Too que comienzan a salir las historias, ¿ves? Y como que entender que muchas cuestiones de acoso no están bien. Entonces yo me acuerdo de compartir una experiencia mía en mis redes de una situación de acoso y empezaron a me escribieron yo creo que como 20 mujeres de la iglesia a contarme alguna historia. Wow. Paola, no sé a quién contarle esto, pero fulanito me hizo esto. De los grupos, sí. Ay, wow. Paola, es que de verdad te estoy leyendo y necesito contarle esto a alguien. Pero, o sea, cosas que les hicieron músicos, coordinadores, sacerdotes, seminaristas. O sea, yo en ese momento me enteré de que ya lo sabes de alguna forma, pero ya como decir, a mí este sacerdote me hizo esto, a mí este seminarista me hizo esto, a mí este coordinador de este grupo me hizo esto, como 20, que obviamente te lo cuentan y tú no le cuentas a nadie, se guarda obviamente esa confidencialidad, pero creo que ese fue el punto donde dije, ay, qué gente tan hipócrita, porque ahí están diciendo, o sea, que el feminismo está mal, que el aborto, que tal, y los más santos, y hasta personas muy admiradas, muy admiradas, que se piensa que son los iluminados y los mejores, y los más peor, los más peligrosos. Y para mí ese fue como ya, el punto, ¿no? El punto de decir, ay, estoy en el lado correcto de la historia, donde sea que esté. Claro. Que yo a lo mejor, ahora entiendo que yo fui como yo fui muy importante
lo digo así en mis grupos, porque era muy trabajadora, pasaba mucho tiempo ahí, muy movida, ¿no? Muy entregada. Muy movida. Sí. Entonces, ahora entiendo que mi castigo se da en la medida de que, eso me dijo un amigo hace poco, y lo entendí, y es que le digo, porque hoy la gente ya piensa estas cosas y ya no les tratan tan mal como a mí me trataron, ¿no? Dice, uno, porque fuiste de las primeras. Y dos, porque sí eras como muy conocida, como muy... O sea, todos sabían quién eras, estabas en muchos grupos, siempre fui muy líder. Muy representante. Muy representante. Entonces, pues fue una traición, güey. O sea, así me lo explicó mi amigo. Ellos lo vieron como una traición, como hacerlos quedar mal. Yo no lo entendí hace poquito y dije, o sea, ¿por qué si hoy ya hay niñas muchachas que van a la parroquia y son... Ya se convive mejor. También obviamente ya pasaron 5 o 6 años, ya estamos en otro punto. En donde incluso también el feminismo ha crecido mucho más y se ha generalizado más. Fíjate que esta experiencia de las chicas que llegaron a contarte en confianza porque tú habías pues destapado esa parte de tu experiencia, me lleva como al último punto que me gustaría que toquemos, ya como por cuestiones de tiempo. ¿En algún momento te ha tocado una paciente que haya tenido una historia similar? Fíjate que no. A lo mejor algunas con una historia que cruzan, ¿no? Ajá. Pero es que sucede algo y no, sé que me voy a desviar, sí. Pero es que queda, las personas que van a estos grupos, la recomendación es que vayan a psicólogos católicos. Siempre te van a decir, no puedes ir con un psicólogo que no sea católico. Tienes que ir con un psicólogo católico. Y, o sea, la gente busca psicólogos católicos. Sí, lo he visto. O sea, entonces es como que todo esto que se van cerrando los grupos de tal forma que hasta o sea, es una mala práctica, obviamente no es ético, no está bien, o sea, quien se promociona como psicólogo católico, aguas, no vayan, ¿no? O sea, está mal, no es una práctica científica y ética. Pero sí los hay muchos que se promocionan como psicólogos católicos, entonces vas con psicólogos católicos y el psicólogo católico te va a llevar un proceso encaminado a la fe. Es que mantengas. Por ejemplo, ayer vi en estos grupos de Facebook de mujeres, vi a una persona que pregunta por una terapeuta de pareja, ¿no? Así, ¿no? Recomendación. Muchos comentarios decían, quien salvó mi relación fue tal grupo religioso, en tal parroquia o en tal, tienes que buscar a Dios, tienes que buscar lo espiritual. No sé si tuviste esa publicación. No la vi. Era un buen de comentarios diciendo, es que los matrimonios los salvan la religión o la espiritualidad. Y yo me pensé, qué fuerte, porque claro, muchos procesos espirituales pueden ayudar mucho a los matrimonios o a las parejas. En este caso decía algo de mi matrimonio, creo que por eso le pusieron eso, ¿no? Pero al final de cuentas, el divorcio o la separación es un pecado. Entonces, todo acompañamiento que te den desde un grupo religioso va a ser pensando en mantener la relación a pesar de todo. Y yo, ¿cuántas personas están ahí en peligro, ¿no? Porque claro que hay relaciones que ya no son sostenibles por 1000 razones, ¿no? Entonces, como terapeuta no me ha tocado tener una persona que esté en algún proceso similar al mío, pero también hay un sesgo ahí de que las personas en estos grupos acuden a psicólogos católicos, que ni siquiera, o sea, bueno, a psicólogos con una fe alineada a sus... Sí. Extender de alguna forma las redes de coacción y de manipulación y de mantenerte en la misma línea, ¿no? Pues una secta, ¿no? Es que te digo, te contaba antes de grabar que a mí me ayudó mucho en mi proceso entender cómo funcionan las sectas, y claro que donde yo estaba eran sectas. Dicen, la religión católica no es una secta, pero a ver, estos grupos son cerrados, no te dejan relacionarte con gente fuera, no hay una regla de no puedes, pero al final siempre están estos discursos de los amigos reales son los que comparten la fe. Claro. ¿No? O no vayas a un psicólogo del mundo, un psicólogo que también tenga su fe en Cristo. Entonces, al final, el castigo si no te alineas, o sea, hay un castigo. De hecho, esta historia ya te la sabes, pero para mí yo creo que fue el punto final de mi historia con la iglesia. Sí, esta es una que todos se saben, pero ahorita van a saber. Sí. Me casé, o sea, ahorita estoy casada. Y obviamente yo todavía, incluso a veces todavía tengo fe, o sea, mi fe ha sido un proceso aparte de toda esta religiosidad, pero yo sí quería casarme, y mi esposo también. Entonces nos hacemos nuestros trámites y o sea, lo peor es que fue 2 semanas antes, nos mandan llamar de la oficina, mi esposo trabajaba, entonces fui yo.
Y me decían que había una queja de mí, se llaman las amonestaciones. O sea, ponen las fotos de la pareja y si la comunidad tiene algo que sepa, tiene que decirlo. Y No, sí, eso son las amonestaciones, un tablero. Te funan. Ponen la foto de la pareja y si tienen algo que decir, te lo dicen en la oficina parroquial. No manches. Entonces, esto funciona como por si la pareja tuviera otra familia o tal, que dices, bueno, que lo denuncien, ¿no? Es una práctica arcaiquísima que todavía se hace, las amonestaciones. Lo que pasó conmigo es que me dijo el sacerdote de esta parroquia que directamente el obispo me mandó llamar y que no me podían casar porque soy abortista. Así. No se puede. Y pues por eso te digo, a mí me corrieron, güey. Ya negarte un sacramento, decir no te puedes casar. Te vetaron. Y 2 semanas antes, güey, ya con todo listo, ¿no? Que aparte yo fui novia COVID, de que pues pusimos nuestra boda un buen de tiempo, ¿no? Entonces, dice, lo que tienes que hacer es firmar esta hoja de que dice que estás a favor de la vida. Y con este documento ya te podemos casar. Ay, qué fuerte. Fue horrible, o sea, fue horrible. Y me acuerdo que le escribí, estoy a favor de la vida. Lo escribí y le puse, y estoy a favor de la legalización del aborto también. Claro que estoy a favor de la vida, que todos vivamos, claro que sí, claro. Pero estoy a favor de la legalización del aborto. Claro. Y el padre lo quiso como, no sé, mi madre me dijo, mira, esto es un proceso burocrático que tengo que hacer, tengo que guardar la hoja de que dijiste que sí estás a favor de la vida. Yo entiendo, no me puso ahí a ceremoniarme de nada, solo me dijo, yo entiendo, pero es un proceso burocrático que tengo que hacer. Y mandaron llamar a mi esposo también, o sea, él también tenía que ir. Y lo que a él le dijeron nos dijeron, bueno, no sé qué le dijeron a él, pero lo que él me cuenta es que le dijeron, ¿estás consciente de que te estás casando con una mujer depresiva? Tienes que firmar una hoja que dice que estás consciente y aceptas que te estás casando con una mujer en depresión. Depresiva, loca, así, ¿no? O sea, con problemas mentales. Ajá. Tuvo que firmar una hoja donde decía que estaba consciente de que estaba casando con alguien con problemas mentales. Yo me acuerdo que yo le dije al padre, cuando lo de mi hoja de estoy a favor de la vida, le dije, casan a narcos y no me quieren casar a mí. El padre no me dijo nada, obviamente, ¿no? Y no me acuerdo qué le dijo mi esposo, pero también o sea, escribimos lo que teníamos que escribir. Pero, y también ya platicamos, cancelamos, ya nos casamos, hacemos una boda chamana, así como hacemos un rito o algo así. Y creo que fue más la inercia de decir, faltan 2 semanas, ya está todo listo, las personas ya están citadas, es decir, ya. Pero obviamente en ese momento yo llegué a mi casa y dije, jamás vuelvo, jamás vuelvo. De hecho, mi mamá, las cenizas de mi mamá están en la parroquia, yo no quiero ir. De hecho, las veces que voy, todavía tengo ansiedad, o sea, al ir, me da ansiedad. A veces gente me dice, ¿por qué ya no has ido? ¿Cómo te explico en una frase todo esto? No, pues no he podido, o he estado ocupada o tal, pero es todo, o sea, hay muchas historias así, claro. Pero esta fue como la última en cuanto a decir, pues en este lugar no soy bienvenida, no me quieren. Eso es lo que te están diciendo. Claro, no eres bienvenida así como eres, con lo que te ha pasado, con tu experiencia, con tu historia, con lo que te importa, ¿no? Aquí no nos importa lo que es valioso para ti, nos importa sostener nuestra doctrina, ¿no? Oye, yo no sabía que las amonestaciones eran eso, ¿eh? Sí. Un cartel, un pone, tablón de funa. Esta gente se va a casar, si tienes algo que decir, lo dices acá. Wow. Creo que nada más le falta que los pongan en medio a caminar por toda la colonia y que les tiren piedras. Shame. Sí, o sea, de verdad. No, pues qué fuerte, amiga. Te agradezco mucho que nos hayas contado todo esto porque además de que nos contaste una parte de adentro, de cómo es la institución, la iglesia, también le entraste a cómo se siente por dentro esta experiencia y eso yo lo atesoro mucho. Muchas gracias por abrirnos tu corazoncito y tus tripitas a esta audiencia, a este programa. Esperemos que las personas que escuchen se puedan sentir acompañadas. Yo estoy segura que sí y que van a entender muy bien lo que estás diciendo y van a decir, sí, yo también me sentí así. Muchas gracias por compartirnos, amiga. Sí, y al final esto no es que no quiero que sea reduccionista, la iglesia está mal, no vayan, claro que no, porque de verdad hay cosas bonitas, ¿no? Simplemente a ser muy cuidadosos cuando un ambiente es coercitivo, cuando un ambiente es impositivo, cuando te dicen que sí, que no,
pues a lo mejor sí manejarlo con cautela, y esto del cambio de paradigma estamos en constante cambio, entonces cualquier idea que tengamos fija, así es, y rígida, nos impide crecer, conocer el mundo. Entonces, como es una invitación a revisar los paradigmas, o la manera de ver el mundo que las personas tenemos, porque quizá esta idea aún más rígida que tengas de que las cosas son así, quizá no son así, ¿no? Entonces sería como una invitación, y que también esto de las sectas funciona como coerción, pero estos mismos de ambientes cerrados y prohibirte y tal, se da por ejemplo en vínculos, que así funciona la violencia de pareja, por ejemplo. O sea, te digo cosas bien bonitas y Dios te ama, si te amo, pero si no te portas bien, o sea, que condiciono mi amor, ¿no? Entonces, o sea, esto opera también en otras áreas, en trabajos tóxicos, por ejemplo, estos los multiniveles, o sea, es que aquí estamos los meros, si te vas de aquí no vas a ser rico, no vas a encontrar felicidad, si te vas con otro nadie te va a querer como yo, o sea, estos procesos sectarios, impositivos, funcionan en otros círculos, ambientes, y así como invitación a estar bien atentos, y también, si estás en un lugar que no te permite con libertad cuestionar, crecer o relacionarte con personas fuera de este lugar, estás en una secta. Sea de negocios, de marketing, de trabajo, de feminismo. Uy, hay feminismos que son bien sectarios últimamente. Uy, sería otro buen tema, ¿no? Sí. Entonces, donde no te sientas libre, donde te sientas castigado, y donde no te dejen relacionarte fuera de aguas, porque puede ser una secta. Es muy fuerte todo esto que dices, y es, creo que, tema inagotable. Porque ahorita que dices esto pienso en todo esto va sentando las bases en una persona, en un niño, en una niña, de cosas que son aceptables porque así las creíste, ¿no? Y siempre cuando hay un entorno muy católico, muy estricto, ponle tú, es lo mismo de tu valor está en tus calificaciones, lo mismo, ¿no? Aprendes a que se pueden poner estos condicionantes en el entorno y tú responder a ellos, pues idéntico, ¿no? Aprendes a que estas coacciones, a que este aislamiento y todo eso es algo que te puede pasar, o sea, que está bien, lo haces aceptable, lo normalizas y se hace una parte de tus esquemas, ¿no? De cómo interpretas, de cómo actúas, y es muy fuerte, ¿no? Esta historia de aprendizaje atravesada por la religiosidad y la iglesia. Pues muchas gracias, amiga, de verdad, creo que nos vamos a volver a escuchar aquí en alguna otra temporada. Ay, sí, me encantaría volver con más cosas que platicar, ¿no? Sí, voy a poner las redes de la psicóloga Paola aquí en la descripción del episodio, por si alguien quiere buscarte o pues platicar contigo, preguntarte algo. Sí, súper bien, sí. Contactar. Muy bien, pues muchas gracias, amiga. No, gracias a ti, gracias a quien escuche. La verdad es que me siento ahorita muy expuesta, me siento como un libro abierto. Pero bueno, creo que es un ejercicio valioso para mí y para alguien más. Ojalá también se sienta acompañado o acompañada. Gracias, amiga.
Alterna tus paradigmas.